Economía en Directo América con Juan Pablo Lucumí, bienvenido. Otro día más aquí, Rosa. Eso es, y vamos a hablar de un tema que siempre centra la atención del mundo económico y es la tasa de interés que fija la Reserva Central en Estados Unidos. ¿De qué hablamos? Y pues cómo no, porque estamos hablando de la primera economía del mundo y esta vez sin muchas sorpresas la tasa de referencia se mantiene en lo que viene de por lo menos desde octubre del año pasado, es decir, no se le hizo ningún cambio al rango de 5,25% y 5,50% y que de igual manera no deja de ser el dato más alto en 22 años. Gran parte de la decisión se debe a que para final de 2023 la inflación en Estados Unidos rompió esa racha bajista que tenía y en diciembre los precios subieron 3,4% interanual, como lo vemos en el gráfico, luego del 3,1% que había alcanzado en noviembre, y para ese momento la Reserva ya pensaba que iban a seguir en descenso, pero no fue así. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal no descartó que en algún momento de este año llegue a un recorte, así lo dijo. Creemos que es probable que nuestra tasa de política monetaria esté en su punto máximo para este ciclo de endurecimiento y que si la economía evoluciona en general como se espera, probablemente será apropiado comenzar a reducir la moderación de la política en algún momento de este año. Pues bien, Powell también dijo que encontrará un camino al recorte de tasas cuando estén seguros de haber controlado por completo la inflación. Aseguró que aunque la economía estadounidense va por buen camino y en 2023 cerraron con un crecimiento del PIB esperado, será el dato de la inflación quien diga si es momento de aflojar la política monetaria restrictiva. Al considerar cualquier ajuste al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. El comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya ganado una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. Juan Pablo, continuamos en el continente americano, pero nos centramos en la situación en Argentina y en toda la polémica con la ley Ómnibus. ¿Qué está pasando? Pues ayer miércoles inició el debate de la denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que impulsa el gobierno de Javier Milei. Fue en un debate que comenzó en la Cámara de Diputados y que fue prolongado. El proyecto original, recordemos, tenía 664 artículos y pasó a solo 386 con la eliminación del capítulo fiscal a la que accedió el Ejecutivo. La primera parte del debate contó con varios momentos de confrontaciones, pero sin llegar a puntos en común, la oposición pidió que el texto vuelva a la comisión por las numerosas modificaciones que se le hizo tras el dictamen. Mientras tanto, a las afueras del Congreso se produjeron disturbios entre manifestantes que se oponen al proyecto de ley y la policía que intentaba impedir los bloqueos, Rosa. Bueno, ¿y hay perspectivas de que esta ley se apruebe? ¿Qué es necesario? Vamos a hablar de eso porque se necesita por lo menos el apoyo de la mitad más uno de la Cámara Baja, es decir, 129 legisladores de los 257 asientos, pero hay que recordar que la ley pasará por una minuciosa votación porque los legisladores primero deben votar el proyecto en general, es decir, en su totalidad, y luego comenzar a votar artículo por artículo de los más de 200 que tiene, que además pueden ser modificados. Acto seguido, el Senado pasará la normativa con los artículos que fueron aprobados y en caso de que no se apruebe en general, el texto se descarta finalmente. Pero es que al margen de lo que sea la validación o no en el legislativo, la justicia está tumbando parte de estas medidas, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en esta semana, empezando por un tribunal de apelación que declaró invalidez constitucional, es decir, que era completamente inconstitucional la reforma laboral incluida por el presidente Javier Milei en el decreto de necesidad y urgencia que firmó en diciembre del año pasado. Para esta acción el gobierno anunció que apelará la decisión del tribunal, pero el miércoles nuevamente la justicia suspendió los artículos que desregulan la medicina privada prepagada. Escuchemos. Se va a apelar cada una de las instancias que haga falta y efectivamente esta va a ser una de ellas. Por supuesto, son fundamentales para, en ese caso, crear empleo, que las empresas contraten y empezar a tener un mercado laboral mucho más amigable con ambas partes, ¿no? Que de un lado se les permita contratar y que del otro lado se les permita trabajar y conseguir empleo. Así que sí, efectivamente es parte de nuestro norte, ¿no? Llegar a donde queremos y efectivamente cada instancia que amerite una apelación, esa apelación va a existir.
Bueno, seguiremos de cerca cómo evoluciona la situación en Argentina. Mientras tanto, ¿qué otras noticias nos da América Latina? Noticias importantes de la región. El gobierno cubano pospuso el aumento de más de 500% del precio del combustible previsto para este jueves debido a un incidente de ciberseguridad. Inicialmente no se informó de una nueva fecha de entrega en vigor de la medida. El gobierno había anunciado un aumento en el precio del litro de la gasolina regular que pasaría de 0,20 centavos de dólar a 1,10 dólares, equivalente a un alza del 528%. Pasamos a Bolivia porque los bloqueos en varias carreteras principales por parte de los sectores afines al expresidente Evo Morales han generado pérdidas de 680 millones de dólares, según apuntó el ministro de Economía Marcelo Montenegro, durante el 10º día de protestas que exigen la realización de las elecciones judiciales. Productores de leche y cultivadores de coca piden que el paro termine. Y terminamos la ronda de noticias en Perú porque se levantó la huelga que impedía el ingreso a Machu Picchu. El gobierno y residentes llegaron a un acuerdo y la actividad comercial se reanudó este miércoles, al igual que el servicio ferroviario que había estado paralizado durante 5 días. Juan Pablo, indicadores. Es momento de revisar entonces las bolsas. Empezamos por Estados Unidos porque Wall Street cierra todo el mes de enero con ganancias acumuladas superiores al 1% en sus 3 principales indicadores que quedan cerca de sus máximos históricos y el alza de tercer mes consecutivo en verde, en este caso en azul, como lo ven ustedes en la pantalla, con la vista puesta, esperados en los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos. Y seguimos en la región porque las bolsas en América Latina cerraron el miércoles mixto, con Argentina liderando las pérdidas y Brasil las ganancias. Ahora, mientras en pantalla vamos a ver el cierre de los principales indicadores de Colombia, Brasil y Chile, en esos mismos 3 países se ajustaron las tasas de interés a la baja. En Colombia la variación fue de 25 puntos básicos en descenso y llegó al 12,75%. En Chile los costos de endeudamiento se redujeron 100 puntos básicos hasta el 7,25% y en Brasil, en cambio, se optó por un recorte menor de medio punto porcentual hasta el 11,25%. Así queda el costo del dinero en una de las principales economías de la región. Juan Pablo, pues cambiamos de región para la cifra del día. Y es una cifra que no es para nada positiva. Cerca de 400 personas han muerto de hambre en las regiones etíopes de Tigray y Amara en los últimos 6 meses, según el defensor del pueblo nacional. Precisamente funcionarios de esta oficina fueron a las regiones que están asoladas por la sequía y aún se recuperan de una devastadora guerra civil que terminó oficialmente hace 14 meses. Pero el gobierno de Etiopía aseguró que los datos no son del todo ciertos. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por esta primera crónica económica. Nos vemos en una hora. En minutos con más información. Eso.